Vamos a sumergirnos hoy en uno de los casos más escalofriantes, yo diría, del siglo XX. Y no solo por la brutalidad, que fue tremenda, sino por el lugar donde pasó todo. La Unión Soviética. Pensemos un momento en cómo se vendía al mundo. Un paraíso para los trabajadores. Un lugar donde oficialmente un mal de esta magnitud pues simplemente no podía existir. A ver, esta era la idea clave, la propaganda oficial. Asesinos en serie, eso era un vicio capitalista, un producto de la decadencia de Occidente. En la sociedad comunista perfecta, algo así era, sencillamente imposible. Pero claro, esto no era solo un eslogan, era un muro ideológico con el que un detective estaba a punto de chocar de frente. Pero claro, mientras el Estado miraba para otro lado y negaba la mayor, la realidad es que ya había un monstruo al acecho. Se movía entre las sombras, cerca de las vías del tren, en los bosques de Rostov. Y para un hombre, un detective llamado Víctor Burakov, esta negación oficial fue solo el principio, el comienzo de una auténtica pesadilla que se alargaría más de una década. Y aquí es donde entra nuestro protagonista. Cuando empiezan a aparecer los primeros cuerpos, el caso cae en manos del detective Víctor Burakov. Al principio podría parecer, no sé, un asesinato más, ¿no? Pero enseguida se dio cuenta de que esto era algo mucho más grande. Se enfrentaba a un tipo de depredador que para sus jefes, para el sistema, simplemente no existía. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más trágica si cabe. La presión por cerrar el primer caso, el de una niña asesinada en el 78, fue tan brutal que la investigación fue un auténtico desastre. Acabaron ejecutando a un hombre inocente. Y esto es clave, porque ese error garrafal no solo le costó la vida a un inocente, sino que le regaló al verdadero asesino, un tal Andrei Chikatilo, años. Años de libertad para seguir matando y encima para perfeccionar sus terribles métodos. A ver, pongámonos un momento en la piel de Burakov. Él sabe, está convencido de que hay un asesino en serie suelto, pero oficialmente no puede ni llamarlo así. La propia palabra estaba prohibida. Así que cada nuevo cuerpo que encontraba no era solo una tragedia horrible, era una prueba más de su fracaso a ojos de los demás. Y la presión de sus superiores, que preferían no ver lo que tenían delante, era sencillamente asfixiante. 35. Es que el número es tremendo. 35 vidas destrozadas a finales de los 80, mientras el asesino campaba a sus anchas. Para Burakov, cada una de esas muertes era una carga terrible, un peso insoportable sobre sus hombros, un recordatorio constante de que estaba literalmente cazando a un fantasma. Es que el quid de la cuestión es este. Burakov no luchaba solo contra un monstruo, luchaba contra el propio sistema. Pensemos en las herramientas que tenía, o más bien las que no tenía. No había bases de datos centralizadas. La tecnología forense era, primitiva. Y, para colmo, tenía la orden expresa de no usar las palabras asesino en serie. Así que su investigación era, casi imposible. Como buscar una aguja en un pajar gigantesco. Y para rematar, la aguja tenía el aspecto de un abuelo inofensivo, de un amable empleado. Pasaban los años y todo eran callejones sin salida. Burakov estaba al límite, de verdad. La frustración, la impotencia, esa desesperación lo empujó a hacer algo radical, a tomar una decisión que no solo iba a cambiar el caso, sino la historia de la criminología en toda la Unión Soviética. Se dio cuenta de que necesitaba un arma nueva, algo que nadie allí había utilizado jamás. Y esta era la pregunta que le quitaba el sueño a Burakov noche tras noche. ¿Cómo atrapas a un asesino que nadie, absolutamente nadie, puede describir? Los pocos testigos que había daban descripciones totalmente contradictorias. El asesino era un auténtico camaleón, un hombre invisible. ¿Qué haces cuando buscas a alguien que no deja rastro, que no deja una cara en la memoria de la gente? La respuesta, él lo intuía, no estaba en las pistas físicas. Así que Burakov hizo algo que era impensable en la Unión Soviética. Se fue a buscar a un psiquiatra, el doctor Alexander Bukhanovsky, y le pidió que hiciera algo que nunca se había hecho allí, un perfil psicológico. Ojo, que esto era una apuesta súper arriesgada, casi una herejía en un sistema que despreciaba la psicología. Pero era su única carta. Tenía que intentar de alguna manera meterse en la mente de la bestia. Y lo increíble es que la precisión de ese perfil fue sencillamente asombrosa. Bukhanovsky dibujó el retrato de un hombre de apariencia totalmente normal, probablemente con familia, pero que por dentro se sentía un don nadie, insignificante, y que además sufría de disfunción sexual. Predijo que su trabajo le permitiría viajar mucho, moverse sin levantar sospechas. De repente, el fantasma empezó a tener rostro. Por primera vez, Burakov y su equipo tenían un prototipo, un modelo de hombre al que buscar. Y por fin, en 1990, lo pillaron. Atraparon a Andrei Chikatilo. Lo detuvieron justo cuando lo vieron salir de una zona boscosa. Parecía el final, ¿verdad? Pues no. La victoria de Burakov estaba muy, muy lejos de ser completa. Tenían al hombre, sí, pero no tenían pruebas.
Pruebas de verdad, concluyentes. Y sin una confesión, el carnicero de Rostov se iría de rositas. Imaginemos la escena. La tensión en esa sala de interrogatorios debía de ser brutal. Pasan 9 días. 9 días de silencio absoluto por parte de Chikatilo. Ni una palabra. Para colmo, había un problema con las pruebas. Una extraña peculiaridad en su tipo de sangre hacía que no coincidiera con el semen encontrado en las víctimas. Esto ya lo había salvado una vez y parecía que iba a volver a funcionar. Toda la investigación de Burakov, años de trabajo, pendía de un hilo. Y entonces, a la desesperada, Burakov jugó su última carta, la carta maestra. Mandó llamar al doctor Bukanovsky y lo metió en la sala de interrogatorios. Y el psiquiatra no entró allí como un policía, para nada. Entró casi como si fuera su biógrafo. En vez de acorralarlo, de acusarlo, hizo justo lo contrario. Apeló a su ego, a esa necesidad que tenía Chikatilo de ser visto, de sentirse importante por una vez en su vida. Y entonces, Bukanovsky le dijo una frase que lo cambió absolutamente todo. Le dio una salida, una narrativa para lo que había hecho. Le vino a decir, tú no eres un monstruo, eres un hombre enfermo, eres víctima de una fuerza que no puedes controlar. Básicamente le dio permiso para contarlo todo sin tener que mirarse al espejo y admitir que era un monstruo por voluntad propia. Esa fue la llave que abrió el candado. Y funcionó. Al sentirse comprendido, quizá por primera vez en toda su vida, Andrei Chikatilo se vino abajo. Se rompió. Pidió papel, un bolígrafo y empezó a escribir. Empezó a detallar, con una precisión que hiela la sangre, cada uno de sus crímenes. Para Burakov, ese momento fue el final. El final de una cacería que había durado 12 larguísimos años. El hombre invisible, por fin, tenía rostro y tenía voz. El número final fue de 53 asesinatos confesados. 53. Y se sospecha que fueron más. Esta cifra, más allá de la escala del horror, que es innegable, es también un monumento a la tenacidad de un detective. Un hombre que se negó a tirar la toalla, incluso cuando tenía a todo el sistema en contra. A partir de la confesión, el resto fue, como se suele decir, historia. Un puro trámite. El juicio, la condena a muerte y el destino final del carnicero de Rostov. Pero que el caso se cerrara no significa que se borraran las cicatrices. Para nada. El impacto en la sociedad rusa fue brutal. Si nos quedamos con los datos fríos, con los hechos, esto es lo que tenemos. Más de una década de asesinatos, 53 vidas arrebatadas, la mayoría niños y mujeres. Y un final. Una ejecución con un disparo en la nuca el 14 de febrero de 1994. Pero como siempre, las cifras no lo cuentan todo, ni de lejos. Sobre todo no cuentan la historia del hombre que le dio caza. Y esto nos deja con una pregunta final, una que sigue resonando mucho después de que se cerrara el caso. La historia de Burakov y Chikatilo nos obliga a pensar, ¿fue Chikatilo solo un monstruo o fue también el síntoma de un sistema que simplemente prefirió mirar hacia otro lado? ¿Cuánto tiempo puede un monstruo campar a sus anchas cuando todo un sistema se niega a reconocer que siquiera existe? La respuesta, quizá, es la parte más aterradora de toda esta historia.